Venezuela, bienvenidos al programa que le gusta a más del 70% del país, porque aquí estamos como las encuestas que dan de ganador el Mundo González. El 85% del país aclama este Un programa. aplauso, señores. Hoy, como siempre, mis queridos Michelle Caballero, Pedro Carvajalino y un invitadísimo de lujo. Pero miren a quién tengo aquí. Le robamos a este invitado al mazo dando y nos lo traemos para acá. Ay, yo pensé que iba a decir a la derecha. Se lo robamos a la derecha. Celos con Diosdado Cabello. No, yo no creo que sea de derecha. Bueno, Comencemos por ahí. No, yo soy de izquierda. Socialista liberal soy yo. Imagínate tú. ¿Cómo es Desde eso? los años 80. ¿Cómo es eso? Porque tú sabes que yo a veces he dicho que yo soy socioliberal y la gente me dice que estoy loca. No, eso es una corriente que existe desde el principio del siglo XX. Expliquémosle Yo un poquito a creía la que yo gente. estaba inventando algo nuevo cuando Ajá. lo escribí, un artículo en una revista que dirigía Teodoro Pekov que se llamaba El Ojo del Huracán. Yo escribí un artículo que se titulaba ¿Es posible un socialismo liberal? Porque yo decía, bueno, a nosotros nos enseñaron en el marxismo que el socialismo es la ruptura con el liberalismo. Es decir, es rechazar al liberalismo y comenzar algo completamente nuevo. Y yo me fui percatando de que al final de cuentas los ideales socialistas que uno tenía de libertad, de justicia social, etcétera, eran una prolongación, una continuación, un desarrollo del liberalismo. Tú lo que eres un ecléctico. No un ecléctico, porque fíjate, si tú, por ejemplo, aspiras a una democracia participativa, como dice la Constitución, y con protagonismo popular, para no decir esa cosa horrible de protagónica que creo que Pero está ¿por qué no te gusta lo protagónico? porque está mal usado desde el punto de vista del castellano, mi modo de ver. Pero Democracia participativa y protagónica. y con protagonismo popular. Si tú quieres llegar a eso, necesitas una democracia representativa que funcione. Porque si no, el poder termina concentrándose en el Estado central. Si tú no tienes una democracia representativa con poderes autónomos, con libertades, con derechos humanos, etcétera, pues no puedes llegar a la democracia participativa. E igual ocurre con la justicia social. Si tú no produces riqueza, eso pareciera ser que, a diferencia de Chávez y de Maduro I, lo entendió Maduro II, que para poder repartir riqueza tienes ¿Tú que divides a crearla. Maduro 1 o Maduro 2? Totalmente, ¿Y totalmente. Eso era como cuando, yo creo que cuando la gran los tragedia teóricos de decían Venezuela- Marx joven y el Marx viejo. Exactamente, pero para terminarte la idea, si efectivamente no generas una economía de mercado, por eso que inventaron esa cosa de la economía social de mercado. Correcto. Entonces, sencillamente es porque es casi de sentido común. Además, Marx Aunque lo a decía. veces decían que el sentido común es el menos común de los El sentidos. menos común, suele ocurrir así. Pero incluso en el propio Marx, quienes hayan leído, algunos lo hemos hecho porque fuimos marxistas con cierta profundidad, pues se darán cuenta de que efectivamente allí está planteada la idea central de que para poder cambiar el modo de producción necesitas crear un desarrollo Vamos a entrar de en la fuerza productiva. contexto. Entonces hay que crear una economía de mercado que funcione para poder repartir la riqueza. Contexto. chino? ¿Y por qué si tú eres un economista, bueno, o quieres la economía de mercado con sentido social, estás yéndote a apoyar a un señor que es del Opus Dei como Edmundo González? O sea que tú quieres ir al ¡Dale, Dale, hermano! Aquí venimos a darnos coñazos. Está bien, hermano. Dale. Me hablaron aquí de unos guantes y un ring de boxeo. Dale, hermano. Mira, ellos dos tienen, yo soy la que muestra el cartel Sí. de los rounds. Pero en fíjate. vestido de baño. Pero eso es bueno saberlo, ¿no? Para Si próximo, estuviésemos en una Venezuela normal, en un país normal, yo posiblemente, como lo hice durante 27 años de mi vida, estaría votando por un tercero sin opción, aunque existiese el riesgo de que ganase Maduro. Yo estaría, digamos, siguiendo mis principios y votaría por el tercero. Ahora, hay un principio más importante que otros. Que es el enemigo de tu enemigo es tu amigo. No, en este caso, a mi modo de ver, el gobierno, yo se lo he dicho a muchos de ellos, que algunos me dicen que no lo diga, pero lo vuelvo a repetir. Tengo muchos amigos, buenos amigos en el gobierno, y siempre que puedo les digo, ustedes cometieron el error de convertir a un gobierno en un partido-estado. Es decir, un partido donde las instituciones del Estado No, pero se estamos siguiendo el fusionaron. ejemplo de China, pues. Bueno, terrible, porque es Ay, ¿por qué terrible? El sistema... Terrible le está rasguñando la arepa al gobierno de los Estados Unidos y de la hegemonía estadounidense. Desde el punto de vista político y de las libertades públicas es terrible.
Ahora, desde el punto de vista de la economía está funcionando muy bien. Pero ahora bien. Pero entonces, para terminarte la idea, No. Este programa va a estar bueno. el partido Estado, el peligro de que el partido Estado se prolongue en el tiempo y termine por perpetuarse en la sociedad venezolana, a mí me parece una amenaza demasiado grande. Entonces yo prefiero votar por un candidato, aunque sea para hacerle oposición a otro gobierno. Bueno, pero ya va, Como pero ya va, yo- pero vamos ahí. Ah. Usted se opone, usted ha sido muy crítico con María Corina. Y Pero sigo siendo. Y lo sigue siendo, pero todo el mundo sabe o tiene la idea, y eso sí ha hablado y es muy crítico, de que María Corina está tutelando al señor Edmundo. Bueno, Entonces, usted prefiere, no importa, votar con los ojos vendados por María Corina. Fíjate que Porque esa su voto es para pregunta, María. cada vez que me hacen esa pregunta, yo siempre les digo, esa pregunta tienen que hacerse a María Corina. Pero ¿y por qué a María Corina? Porque fíjate, habría que Es que- preguntarle a María Corina cómo es que ella está apoyando a un candidato que rechazó las sanciones. Yo sé que tú me vas a decir que después dijo una cosa diferente, Claro. pero rechazó las sanciones. Eso está escrito. Pero dijo ¿No será que le las pasaron Está la bien, libreta? pero ahora recha- dice lo Afectan a- contrario. pero rechazó las sanciones. No, pero ahorita dice lo contrario. Pero rechazó las sanciones. En segundo lugar, habla de reconciliación. Nadie le Entonces, puede creer. bueno, pero habla de reconciliación y ha propuesto una idea de reconciliación. Ha llegado incluso al extremo. Yo no sé cómo es que María Corina apoya a Edmundo. Lo que pasa es que Edmundo González es la expresión Oye, descafeinada de María Corina, pero al final representan los mismos intereses. Edmundo Total. González Urrutia llegó a proponer que gente del gobierno de Nicolás Maduro participe en un eventual gobierno. Pero usted le cree a Ok. Edmundo Entonces, realmente. Bueno, yo ¿Usted le prefiero cree esa a él? duda. Yo puedo tener muchas una dudas. duda, por lo De menos. hecho, no, yo tengo muchísimas dudas. Si yo voy a votar con Pero muchas dudas. tú vas a votar los con ojos- miedo, los tú ojos- vas a votar con los miedo. ojos, así tapándome los ojos. Ah, bueno, pero eso es grave. Bueno, yo voy a votar Con los ojos tapándome los vendados. ojos y encomendándome al Dios Ay, de imagínate. mis padres. Pero eso es como Pero cuando yo lo- prefiero esas dudas a la certeza que tengo de que 6 años más del partido Estado de Maduro es terrible. Igual les digo, si Maduro gana las elecciones, creo que el propio Maduro y el propio PSV deben aceptar la posibilidad de un cambio para Pero modificar ese Nicolás sistema. Maduro está Eso yo lo he planteando planteado. que el 29 de julio haya una reunión entre los diversos Eso me partidos, parece excelente, yo lo publiqué en los No, diversos y un gran partidos, recuento. para que haya un reseteo de, digamos, de la discusión política Exacto. dentro de las Yo, diversas yo, le, fuerzas. yo le leí esa declaración a Maduro, inmediatamente publiqué una cosa en Fíjate. X, por lo menos para sentirme bien con mi conciencia, ¿no? De decir lo Fíjate que uno algo, piensa. tú eres un hombre, desde mi concepción, inteligente, brillante, Muchas gracias. hombre consecuente con tus Un principios. aplauso para el señor. Lo prepara, sí lo prepara. Aunque tiene un error fundamental que es apoyar al mundo, pero no importa, vamos a darle el aplauso. No, fíjate, no, porque a mí me gustaría centrar la discusión. Yo te entiendo perfectamente. Lo que pasa es que me cuesta un poco entender aquello de, bueno, pero es que entre malo conocido y bueno por conocer, me voy por el bueno conocer, aunque no llene mis expectativas. Eso es lo que no logro entender, Porque sobre es que todo un hombre tan brillante como tú. Porque la otra opción es una certeza. No hay ninguna duda hasta nuevo aviso de que vamos a seguir teniendo lo que hemos conocido en los últimos 20 y tantos años, que es un partido Estado que tiene muchísimas complicaciones. Elimina la autonomía de los poderes, elimina una Contraloría independiente y por qué no darle el beneficio de la y duda? por lo tanto se expande la corrupción al eliminar una Contraloría independiente, al eliminar las interpelaciones parlamentarias, se expande la corrupción fíjate, María como se ha Corina- María expandido, Corina ha dicho- etcétera, etcétera. Todo lo que sabemos que representa el partido de Estado. Entonces, frente a esa certeza, hasta nuevo aviso, Pero si el Ochoa- 29 Ochoa- efectivamente ocurre lo que tú me estás diciendo, Ujú. porque hasta ahora son 27 años conociendo lo que ha sido el chavismo. Entonces, ahora, si eso cambia el 29, y ojalá que cambie, y si Maduro gana, y gana en buena ley. Y te llama, tú lo apoyas. Yo absolutamente Pero, estaría a la Muy Ochoa, bien, Ochoa, eso un es aplauso también. importante. Mira, Ochoa, tú te has puesto a leer el proyecto de Tierra de Gracia que ya lo asumió Edmundo González como propio. ¿Lo has leído? Séme sincero. No No lo has he leído. leído. Bueno, deberías de leerlo. ¿Qué dice el proyecto de En Tierra de Gracia? Privatización al 100% de todo, salud a través de unas bonificaciones, Educación, unos Pero yo no he tickets. visto a través hasta del ahora- voucher educativo. Yo no La he visto. venta de No, pero yo te voy a poner esa tarea para Una la casa. constituyente. Léete el Pero- proyecto de Tierra de Gracia, que es el que bien. asumió Edmundo. Ok, Está bien, pero más está allá bien. del proyecto, esto es algo que sí te afecta a ti porque tú eres además un hombre, no nada más militante, eres un hombre de ideología.
María Corina ha dicho abiertamente, públicamente en sus concentraciones que va a sepultar el socialismo. Ella se asume la presidenta. Yo incluso siendo consecuente con tu planteamiento de que tú apoyas a Edmundo y no a María Corina, yo tengo que decirte que lamentablemente, y lo he dicho públicamente, si Edmundo fuese un candidato sin el cordón umbilical de María Corina, sin los hilos que mueve María Corina, podríamos evaluarlo de una forma distinta. Pero lamentablemente sabemos que, primero, Edmundo no quería ser candidato. Vamos a empezar por allí. Ese no era su plan, no era su proyecto. Todos sabemos que él llegó de una forma accidentada, al azar, a estar en la posición que está hoy. Y eso lo limita porque María Corina, que es una chantajista, María Corina que además es una persona de muy malos sentimientos y que viene y absorbe a este señor que hasta los tweets, mira, tú te has dado cuenta que Edmundo no puede ni siquiera escribir sus propios tweets, que le hacen un copy y pega de los tweets de María Corina. Entonces, ¿cómo creer que él de verdad va a ganar y va a desarrollar un plan país, un proyecto país como el que tú estás apoyando o como el que tú quisieras apoyar? Porque yo creo que se abre una oportunidad. Vamos a decir que yo supongo que inmediatamente, si gana Edmundo González, como parece ser que están diciendo las encuestas, etcétera, y si Maduro, además, como también se está diciendo y se reconoce que quizás va a ocurrir, Maduro reconoce sin ningún tipo de dificultad esa victoria, yo me imagino que al interior de ese movimiento político de cambio se va a generar digamos, un deslinde entre los más radicales y los más moderados. Y yo tengo la confianza de que los Ramón Guillermo Aveledo, los Eduardo Fernández, incluso los que Enrique están Capriles, manejando los etcétera, verdaderos hilos. Los que son Eduardo Fernández bueno, y yo el confío, señor Ramón Guillermo Aveledo. Y son muchísimo, hay una pelea ahí, y son muchísimo más, mejor dicho, no muchísimo más, son moderados, son pero demócratas, no tanto, son no muy, tanto. bueno, hasta el nuevo aviso han No rechazado, tanto, porque bueno, Ramón, bueno, en una conversación telefónica de María Corina Machado con creo que un profesor de ella de la UCAG, ella decía, mira, aquí está diciendo Ramón Guillermo Aveledo ante el Departamento de Estado tal y tal cosa y me están tratando de sacar a mí. O sea, yo sé cuáles son los niveles de interlocución que tiene el señor a Ramón Guillermo Aveledo con Estados Unidos. Todos Y sabemos las confrontaciones que ha habido en el interior de la plataforma entre los sectores de María Corina Machado y los sectores de Ramón Guillermo Aveledo. Hay una pregunta crucial. Hay una pregunta crucial. ¿Tú sabes dónde vamos a ver el talante democrático y la reconfirmación de tu tesis, que yo te la respeto por demás? El día 28. ¿Qué pasa cuando María Corina llame a desconocer los resultados y a cantar fraude? Que eso se sabe su plan. Edmundo la va a dejar sola. Exacto, Eduardo bueno, Fernández la dejaría sola. Si efectivamente, Pocho Antich la dejaría sola. Absolutamente. Si efectivamente Nicolás Maduro gana, aunque sea abusando del poder, abusa de manera inaceptable del poder, pero sin trucar los votos. Es decir, usando y abusando de los recursos Nosotros públicos no vamos a trucar de votos. todos los venezolanos para Nosotros vamos a ganar en buena lid. sin trucar los votos, pero abusando del poder, eso ya no es buena lid. Pero en todo caso, si gana abusando del poder, porque es su visión, la visión que tiene de que el partido, el Estado le pertenece al partido y el partido es la patria, el partido es la revolución y por lo tanto ellos pueden hacer lo que les dé la gana con las instituciones del Estado y con los recursos públicos. Okay, pero pero si gana a pesar de eso, sin trucar los votos, y efectivamente hay alguien, como yo también sospecho, que aparecería en ese escenario, gente que eventualmente diga, no reconocemos los resultados, vámonos para la calle, etcétera, eso hay que desconocerlo, hay que sencillamente reconocer los resultados y intentar reconformar una situación política positiva para el país. Ahora, hay dos candidatos que no firmaron, uno Edmundo y el otro Enrique Márquez. Y a mí me parece que fue un error eso por ahí. muy grande no firmar. ¿Por qué no firmaron? Y esa es una y la otra, ¿cuál es la unidad que realmente existe alrededor de Edmundo? Cuando vemos una María Corina que parece liderar la campaña de Edmundo o tutelarla, y por otra parte vemos personajes como Rosales que parece que son aborrecidos totalmente por María Corina. Entonces, si va al Estado Zulia, ¿qué pasa allí? Michelle, es evidente que hay una relación de amor y odio. Mira, Michelle, es evidente que al interior de todos los movimientos políticos que hasta ahora en la historia ha habido, jacobinos, girondinos, mencheviques, bolcheviques, etcétera, 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 ha habido siempre unos sectores más radicales y unos sectores más moderados. Al interior del chavismo también los hay,
Pero yo no veo a Rosales tutelando a no me vengan con el cuento de que hay un solo chavismo, ¿no? Pero bueno, en todo caso, así como hay varios chavismos y hay varias modalidades, incluso ha habido disidencias importantes dentro del chavismo que ahora están en la oposición al interior de esos al interior de esos sectores de la oposición también hay unos más moderados y unos más radicales. Ahora yo confío en que la realidad, incluso que el propio gobierno, si pierde las elecciones, ayude a que los sectores moderados de la oposición tengan una interlocución con el gobierno y se logre hacer una transición pacífica y democrática para un cambio como el Pero que ¿qué queremos pasa todos los entre venezolanos. Rosales, María Corina y Edmundo? Pero Que todo- no se ven en no. una misma tarima. ¿Por qué? O sea, ustedes tienen un espacio de concertación, es Rosales- decir, se reúnen o no. Es el gobernador. No nada de eso. Ah, no, pero entonces tú Rosa- estás apoyando de buena liga a Edmundo. Yo no formo Porque él es Pescando el el río corazón. revuelto. Rosales es el Yo no gobernador formo con el, parte. con Yo el lo del- que estoy diciendo es que yo voy a votar por Edmundo, más nada. No, Ah, tienes no que- eres tú parte no de tienes la que Ahora, ser lo parte, que tú yo- no lo entiendo, Ajá. hasta nuevo aviso, no tampoco formo parte de ese grupo. Lo que yo entiendo es que efectivamente hay una diferencia muy grande entre el pensamiento de Manuel Rosales, la conducta política de Manuel Rosales, respetuosa con las instituciones, que busca una interlocución con el gobierno, etcétera, etcétera. Por eso es que cuando surgió su nombre, incluso yo de inmediato, allí sí estaba incluso dispuesto a apoyarlo y a participar. tú eres del ala rosalista. Porque sentía, no, rosalista no, Porque fue un nuevo porque tiempo. siempre, Buscando pero algo. yo siempre sostuve, en algún momento propuse la candidatura de Ramón Guillermo Aveledo, en algún momento propuse, no recuerdo qué otro nombre, alguna candidatura que tuviese la quiesencia del gobierno, que el gobierno dijera, está bien, vale, con él, vámonos, Yo me puedo entender. vamos a disputar el poder y si ustedes ganan, reconocemos. Lamentablemente, efectivamente, creo que todo se hace más difícil por la presencia de María Corina Machado, eso es indiscutible. O sea, María Creo Corina que- Machado es el efecto distorsionador de cualquier tipo de discusión Totalmente. política, inclusive entre dos polos totalmente diferentes. Y fíjate tú que del 40 y tanto por ciento que yo creo que tiene la oposición en este momento, quizás el 20% es lo que es de María Corina. El 10% pertenece al resto de los partidos políticos de la plataforma y el 10% de ese 40 y tanto por ciento que dice que está votando por Edmundo es gente O como sea, yo. María Corina le puede restar votos a Edmundo. No, ya no lo puede hacer, o sea, ya de hecho en ese sector está ocurriendo algo parecido, por cierto, a lo que ocurrió con el chavismo de Chávez cuando ganó en el 98. En el chavismo de Chávez del 98 estaban gente de derecha y gente de izquierda. Yo Y habían, difiero. habían oficiales insurrectos el 4 de febrero y había demócratas que tenían toda la vida con la democracia. Pero también Entonces, les todos esos movimientos mayoritarios son por definición plurales. Para conformar una mayoría es necesariamente plural. Alguien dijo por allí, es hasta un buen negocio, porque los que quieren gritar y volverse radicales tienen a María Corina, y los que quieren la moderación tienen a Edmundo. Entonces es falso que María Corina, lo decía, por cierto, Ángel, no recuerdo el apellido. Ángel Monagas. Ángel Monagas decía que es falso que María Corina sea una gran lideresa y detrás de ella hay muchísima gente, porque él decía, eso lo hemos si eso explicado. realmente fuese así, ¿por qué no salió la gente cuando resultó inhabilitada? Es verdad. Es lo ningún mismo que yo digo, por ejemplo, sobre el gran Chávez del 98. Lo que obtuvo fue el 30% del registro electoral. El 30%. En el 98. En el 98. O sea, hubo mucha abstención en esa época. El 40% de abstención. El 30% de... El único régimen político, para ser... Yo que adversé al puntofijismo toda mi vida. Pero a Dios ¿Y en lo el que de Dios... 98 votaste por Chávez o no? A Dios no me abstuve. En el 98 me abstuve. Es la tú eres única muy elección... acomodado. Pero ahí La no era- única ahí no elección- era menos mal. la única elección presidencial en la que me he Señor. obtenido. Pero les iba a decir, el único régimen, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, el único régimen político que ha reducido la abstención a un dígito, a 4 o 5, cuando la inmensa mayoría quería participar y votar, fue el punto fijo. Eso es indiscutible. ¿Por qué? ¿Cuánta gente votaba? Pero aquí votó mucha gente. 94%. ¿El 94%. Pero 94% Oye, ¿de pero qué me estás 95% hablando? Del registro electoral. Pero claro, sacaban y ese excluían dato- a todos los No, barrios, hermano. no, para nada. El No, registro pero electoral eso estaba no es acomodado verdad. para ustedes. Eso no es Bueno. verdad. Eso no es verdad. Pongamos- Tú Bueno, sabes pero- que eso no es verdad. pero dígame, No, dígame, claro que Yo María- recorrí los barrios toda mi vida. Claro que yo sí. recorrí. Bueno, Claro, mira, tenían Voy excluidos a todos los sacar el barrios pollo. populares, yo- hermano. Mira, yo Voy a sacar recorrí. Claro, yo- entonces el registro electoral era excluyente en esa época. Voy a No sacar es el verdad. pollo. Tú sabes que Voy a todos sacar estaban los el barrios, Tú pollo. sabes hermano. que está, Yo tengo que dudas está sobre ese diciendo dato, algo que no es señor. verdad. No, Yo no, tengo no, dudas no, sobre vamos ese a dato. caernos a golpe, hermano. Defiendo mi idea. Uno de los sectores populares
más poderosos que ha habido en la historia venezolana es la gente de Acción Mira. Democrática. Pero Eso es María Corina es indiscutible. lideresa o eso es cuestiones de robot. Yo creo que ella tiene un liderazgo, eso es indiscutible, y además Pero tiene bueno, una pasión, ¿cuántos millones de votos? y además tiene una pasión en lo que dice, Bueno, una y en lo pasión que con su cree, maldad. y recorre el país, y una enorme capacidad de trabajo, y todo lo que tú me... Pero, y la ahora, cap- creo y una que está enorme equivocada. capacidad de egoísmo. Ahora Está equivocada. pareciera ¿En qué está equivocada? que está tratando de oscilar hacia a una cierta moderación, ojalá sea ¿Tú le verdad. Yo no le creo. Bueno, Tú- digo yo. Yo no la veo Imposible. moderada. Yo quisiera, a mí me dicen lo mismo que cuando yo digo que hay que buscar una relación con el gobierno. ¿Y Mira, tú le yo crees veo a a Mari- yo Maduro? veo a- yo veo a ¿Y tú Ma- le María- crees al chavismo? Bueno, ojalá. pero Ahora, fíjate algo. hasta nuevo aviso, hace 6 meses María Corina arrancó una campaña Pidió bombardeo, electoral. pidió bombardeo. Hace 6 meses María Corina arrancó una campaña electoral diciendo, Maduro, ven para acá, yo lo que quiero es verte preso. Entonces, bueno, ayer sacó un documento Que le iba a dar garantías. hablando de Ok, garantías, quiero pero las detenerme garantías son solo si yo gano. Pero vamos Ella a incluso lo dice ahí en detenernos el Ajá, documento. ajá. La pregunta que yo hice hoy en un tuit, dije, oye, bien bueno que María Corina haya dicho esto, así como bien bueno que Nicolás Maduro diga que va a buscar un diálogo si gana inmediatamente después. Ahora, María Corina debería pedir disculpas por lo que dijo hace 6 meses y debería decir, esto también es válido si pierdo. Claro. Si yo pierdo, esto que estoy diciendo de las garantías para los dos lados de la vida política venezolana es también válido al día siguiente. Ella no puede hacer eso. Lamentablemente porque ella no es allí tenemos un demócrata. factor de perturbación. Eso es evidente que María tenemos Corina es un Ella es un factor de factor de perturbación. perturbación. nosotros por tenemos siempre. 2 factores de perturbación en la vida política Carvajalino venezolana. y María Corina. Uno es, bueno, yo a ese digo, no voy a personalizar para ahorrarme que me saquen un programa de televisión. Estás pendiente de que te saquemos en el mazo dando. Un factor tengo por cierto 5 o 6 semanas que no veo Ah, que Ay, no sale. señor Soy un hombre Diosdado, feliz. por favor, Soy un Por favor, hombre- sáquenlo, por favor, Sáquenlo. Diosdado. soy un Sácalo. hombre feliz, pero mira, un hombre divertido, soy un hombre divertido. lo que digo es que hay 2 factores de perturbación. Un factor de perturbación es esa pretensión de imponerle a la sociedad venezolana, que es libertaria y democrática por naturaleza, un régimen de partido-estado. Ese es un factor de perturbación. Y el otro factor de perturbación es la ultraderecha extremista, Ahora. acordada con los Estados Unidos, etcétera, que pretende imponer por la vía de la fuerza, porque también hay una forma pacífica de imponer la vía de la fuerza, el abuso de poder del gobierno es una vía de la fuerza, imponer sus ideas. Entonces, esos son 2 Ahora. factores de perturbación muy grandes. Fíjate un elemento, te va a dar un elemento de reflexión. Tú dices, no, que Edmundo. Si Edmundo es el candidato, ¿por qué Yo no las digo que garantías- Edmundo, yo digo Edmundo. Ok, Edmundo el Una vez nada candidato. más. Ok, Edmundo una vez. Pero no debería ser él quien haga la propuesta de garantías. ¿Por Bueno, qué la la hizo. hace María No, Corina? él la hizo. No, la hace María Corina porque Sí. ella es la que lo tutela y la Sí, que lo es manda. verdad. Y eso es un mal Bueno, es síntoma. que yo- Porque el candidato es él, el que tiene que hablar es él, el que tiene que decir, miren, si yo El que gano tiene la que asumar el presidencia, liderazgo. si yo gano la presidencia, mi propuesta de garantías y de todo esto. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Lo hace ella, y Yo además co- lo hace ella mintiendo, porque ella lo hace para hablarle al mundo. Todo el mundo sabe que María Corina va a ser incapaz de tener ningún María tipo de Corina le habla al amnistía. mundo, más no a Edmundo. Exactamente. Vamos a hacer lo Fíjate siguiente. algo, una persona- Yo me dirijo a Edmundo González Urrutia a través de este programa Ajá. de mis amigos chavistas que están Ajá. aquí presentes. Que lo queremos, lo queremos. Me dirijo a Edmundo González Urrutia y Ajá. le digo, Edmundo González Urrutia tiene que finiquitar su deslinde con el extremismo. Muy bien, muy bien. Y tiene Aplausos, que- señores. tiene- Edmundo, suelta, Ya María basta de Corina. extremismo, de Tiene- ultraderecha. Tiene que Edmundo. ratificar algunas ideas que ha pronunciado de manera elocuente. Rechazar las sanciones, hablar de No lo va a hacer. reconciliación, hablar de cogobierno, hablar de cohabitación con un chavismo eventualmente en la oposición, etcétera, etcétera. Y María Corina debe sencillamente reducir su talante candidatural, porque el candidato es Edmundo González Urrutia y él debe ser el que Pase a un ejerza lado. la candidatura. Al menos Que se en- aparte. igual en que estos igual 15 que- días que le queda de protagonismo eh, político, porque después del 29, cuando ganemos los chavistas, Oye. obviamente esa señora tiene que mirar a ver qué va a hacer con su vida. Igual que he No, dicho, tiene que ser procesada. igual que he dicho en todos los programas con vehemencia y con angustia, señores del gobierno,
Ajá. a Nicolás, que visitaba mi oficina de derechos humanos, a Silvia, Eso, a Tarek, hecho. a Delcy, que trabajó No incluso vas a con el Comité nombrar de Derechos Diosdado. Humanos, a Jorge. No, porque No vas a ellos, nombrar Diosdado. con ellos era con los que yo tenía mayor relación política. Con Diosdado no tuve mucho, lo visité cuando estaba preso. Simplemente como activista de derechos humanos. Pero a todos ellos yo les digo, señores, tienen 27 años gobernando. Ya no parece suficiente. Ustedes que se dicen tan bolivarianos, no vale la pena leer aquella cosita que dijo Bolívar en el discurso de Angostura, que una persona mucho tiempo en el poder se acostumbra a mandar y el Hermano, pueblo obedecer, y eso se convierte en tiranía. Lo que pasa es que ¿Qué? la oposición se dejó engullir por unos sectores muy radicales que, bueno, Pero sería... no es inclusive, exactamente yo he verdad. hablado con sectores políticos que me dicen a mí, y no voy a decir los nombres, obviamente, para garantizar, digamos, su anonimato, pero que me dicen a mí, hermano, si llegara María Corina al poder, como lo está haciendo, porque además Edmundo González lo dijo, yo soy candidato hasta el 28, el 29 después viene, corre libre María Asume Corina. asume Él María Corina. mismo lo asumió. Dice, hermano, a ustedes los chavistas no les va a pasar nada, sino a los 2 días, porque el primer día María Corina vendría a acabar con José Brito, con el mismo Conde del Guácharo, viene con un odio, una venganza en contra de los sectores políticos que no le han dejado correr libre a ella. Eso no va a ser posible. ¿Por qué no va a ser posible? Porque al día siguiente existen 4 poderes en control del chavismo, que va a empezar a ejercer la oposición. Eso es otra cosa, que entonces hay una gente que dice, obviamente, vamos a tener una Asamblea Nacional, afortunadamente, en la oposición. ¿Y si disuelve la se tendría Asamblea? un equilibrio de poderes. y si hace un ¿Si carbonazo, disuelve la Asamblea? No puede disolver la Asamblea. ¿Cómo no Bueno, puede? La historia lo hicieron en razones, 2002. entre otras razones, por un pequeño detallito, que buena parte, seguramente mayoritaria, al menos de los mandos de las Fuerzas Armadas, si no son socialistas, son chavistas. Entonces, hasta nuevo aviso, hay un factor de poder demasiado grande. Si eventualmente gana Edmundo González Urrutia, lo inevitable es negociar y llegar a acuerdos al día siguiente. A ver, doctor. Yo justamente confío en que esa presencia importante del chavismo en las instituciones, a mi modo de ver, incorrecta en la actualidad porque está copado desde el Poder Ejecutivo y obedece al buró político del partido político que está en el Ejecutivo. A mi modo de ver, eso es incorrecto. Pero en ese momento, si el Ejecutivo está en manos de lo que hoy es la oposición y la oposición pasa a ser gobierno y esas instituciones se convierten en instituciones autónomas, independientes, pues bienvenido sea. Quizás comenzamos a tener un cierto aire de democracia en el país. ¿Qué hay pasa democracia en el si país. gana Nicolás Hay un Maduro? régimen autoritario, no hay una ¿Qué dictadura, pero pasa, hay un régimen ¿qué autoritario. pasa si gana Nicolás Maduro? ¿Vamos a seguir en esta confrontación No, política? no, hay que ¿Tú buscar- estás claro de que Maduro gana en el 2013 Sí, y al otro día ya Sí, tenía una guarimba? O es sea, verdad. no ha tenido, yo no quiero ser apología. No ha tenido tiempo y paz. Pero a mí me gustaría evaluar el gobierno de Maduro sin las guarimbas, Sin sin sanciones. sanciones, sin bloqueo, sin toda esta cantidad de cosas. Y si, bueno, lo hizo mal, uno dice, bueno, el tipo lo hizo No, pero es que demasiadamente mal, pero el problema con no fue tantos Maduro. elementos El que problema hay. no fue Maduro. Todo el desastre que estamos viviendo como país desde el punto de vista económico no fue responsabilidad principalmente de Maduro. Fue responsabilidad de Fue Caldera. responsabilidad De Caldera. fundamentalmente de Chávez. De En Caldera. el 2007 De ya Caldera. había destruido toda la producción nacional. Y tuvieron que quitarle 3 ceros, por primera vez 3 ceros a la moneda. Rápidamente. Y Caldera no tiene nada que ver. Y el tan, bueno, para hablarte del gobierno de Caldera, el tan criticado Teodoro Pekov. Súper criticado. Ajá. Súper. ¿A cuánto recibió el salario mínimo en el 96? No sé, hermano, dime. $160. Ujú. ¿A cuánto se lo entregó a Chávez? No sé. 380 No, y con dólares. Chávez llegamos a tener uno de los salarios mínimos más altos de América Latina. ¿Y cómo lo entregó Chávez cuando se murió? Bueno, en 100. Bueno, pero es que En 100 también, y cayendo. cuando Chávez, En mira, 100 hay- Chávez y nunca pudo cayendo. mandar está bien, Entonces, hay un pedazo de la entonces- historia que no contamos, que es que cuando coincide la muerte de Chávez con la caída también de los precios internacionales del petróleo, con la debacle Pero internacional Indira, de la economía, pero Indira, y fue como que todo un Indira, suceso, pero una cantidad Indira, de sucesos. Lo que estás haciendo es justamente criticando la esencia fundamental del chavismo, que es que fue un régimen político que siguió dependiendo del petróleo, que fue la gran tragedia del No, yo sí puntofijismo. creo que nosotros tenemos una deuda con el rentismo. Por eso, entonces Chávez... Y ahorita que está el 98% Chávez lo que de la hizo- producción nacional, ¿qué Chávez- dices? Pero Chávez lo que hizo fue depender
de esa riqueza petrolera, empezó a transferírsela de manera directa. Yo no voy a decir... Pero repotencia factores como la OPEC, que estaba destinada a ser destruida, y si no llega Chávez en el 2002 a patear la mesa para que aumente el precio del petróleo, esta cosa no hubiese pasado. Y la creó Rómulo Betancourt, por cierto. Pero entonces Chávez llegó y agarró ese dinero de la riqueza petrolera. Yo no voy a decir que con malas intenciones, al revés. Yo siempre le reconozco a Chávez una vocación justiciera desde el punto de vista social. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Repartir y repartir y repartir a los sectores más desprotegidos de la población, que subieron en su calidad de vida, y al repartir, sin crear fuentes de riqueza, destruyó la economía, y al final los que pagaron los platos rotos fueron los pobres, porque, como decía mi mamá, de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Entonces, con esas excelentes buenas intenciones, repartir aquí, repartir allá, quebró la economía. Pero no es, imagínate tú que teníamos 12.000. No es el sentido de lo que tú quieres, justicia social, hermano. Teníamos 12.000, pero tienes que hacerlo. Tú que eres un hacerlo. Economista con sentido social, siempre te van a decir que hay una carga del Estado por el hecho de solamente tratar de generar, digamos, las condiciones para la igualdad social, que obviamente te toca, pasar a un lado unas cosas elementales de la estructura económica. Carvajalino, porque necesitas, para repartir, necesitas crear riqueza. Si tú solamente creas riqueza, entonces lo que generas es una enorme pobreza. Claro, si tú solo repartes, destruyes la economía. Tienes que hacer las dos cosas a la vez. Ese es el secreto de los europeos. Pero hay una cosa fundamental que te voy a decir. Hay una cosa fundamental. Uno que ahorita está haciendo el análisis estructural de la economía venezolana y que me he dado cuenta un poco de algunos factores distorsionadores. Inclusive la familia de los Machado fueron uno de los factores distorsionadores de la economía. Ahí tenemos un cuentico. Una cosa es, Chávez, obviamente, logra hacer una acumulación de capital bastante considerable, pero lo reparte entre los pobres, ¿verdad? Lo reparte y aumenta la clase media. Bueno, que algunas cosas no se hicieron bien en el ámbito de la estructura, de no depender del petróleo, eso te lo compro. Pero por el otro lado está la concepción de una casta económica que antes hacía parte del Estado, como es el caso del papá de María Corina, que le dieron Sidor y ¿qué hizo? La vendió a precio de gallina flaca, ¿verdad? ¿Qué pasó con Civenza? La vendió a precio de gallina flaca. Entonces, esos sectores que tienen, digamos, la concepción del elemento guipuzcoano, de que simplemente nada más vendían materias primas venezolanas y se metían al Estado, porque, por ejemplo, la Polar, en ese momento determinado, en el 58, cuando hicieron de parte de la Junta de Gobierno, ¿qué hicieron? Fueron ministros de Agricultura y Fomento, pero para crear la Polar paralela. Claro. Entonces, no me vengas con el cuento tú de que Chávez lo que quiso fue tratar de generar pobreza cuando lo que estaba haciendo era prácticamente la distribución equitativa de 100 años de negligencia del sector económico. No me vengas con ese cuento tú, Carvajalino. Hay que reconocerle a Acción Democrática que en su momento generó muchísima igualdad social. En los años 40, incluso la dictadura de Pérez Jiménez, en los años 50, en los años 60, en los años 70, hubo un enorme progreso social en Venezuela. La clase media de verdad estable se te estaba metiendo por debajito los cinturones de miseria. Se te estaba metiendo por debajito. Se te creó Petare, se te crearon un montón de cosas. Lamentablemente el puntofijismo tuvo el mismo defecto, la misma atrofia del chavismo. Empezó a repartir populistamente, igual que el populismo chavista, y destruyeron la economía. Ahora, pero mucho menos destruida. Cuando ellos se voltearon, hermano, tenían Petare, tenían cinturones de miseria, tenía gente del Táchira viniéndose para acá, viniéndose para el oriente, mucho menos destruida la economía, mucho menos destruida la economía, mucho menos destruida. Vamos a romper este material. Para terminar, mucho menos destruida la economía en esa época que lo que después quedó. Ahora, yo no soy partidario de esa frase que me parece boba, de éramos felices y no lo sabíamos. Mira, doctor, yo rechazo esa frase de éramos felices y no lo sabíamos. Pero lo que sí es cierto es que, porque yo creo que estábamos mal, incluso muy mal, por algo surgió Chávez. El propio Carlos Andrés Pérez dijo, Chávez no nos cayó del cielo, Chávez lo parimos. Ahora, estábamos mal, muy mal,
y terminamos peor, muchísimo peor. Mira, doctor, yo quiero preguntarle algo, su opinión sobre el tema de la denuncia de paramilitares colombianos, sobre los encuentros los encuentros entre sectores de la extrema derecha venezolana y paramilitares colombianos. El fiscal Tarek William Saad coloca en su red social Twitter, dice: el Ministerio Público informa que el día de ayer, jueves, realizamos una reunión temática, videoconferencia con el fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, y 2 de sus directores sobre esta materia. ¿Qué opina usted? Porque se ha tratado también de banalizar esto, como se trató de banalizar, por ejemplo, el caso del dron, que ahí hubo un intento de magnicidio, y muchas cosas de estas se banalizan. ¿Qué opina usted de esto? Usted que además es un defensor de los derechos humanos. No, yo creo que todas esas denuncias tienen un sustrato de realidad. Seguramente ahí en algunos momentos se exageran o se inventan cosas, pero en general pareciera que hay efectivamente ¿Hay planes de violencia? ¿Usted cree que sí? Yo sí creo que hay sectores que siempre están planeando hechos de violencia. ¿Tú no crees que el mundo debería rechazar eso? ¿Cómo? ¿Tú no crees que el mundo debería rechazar esto? Edmundo debe rechazar todo tipo de violencia. Por ejemplo, esa violencia horrible, violencia, vamos a decir, no tan grave como otras, pero eso de pintarle la casa a unos alcaldes, que es un procedimiento típicamente fascista, por cierto. La destrucción moral que tanto... en las redes sociales lo están haciendo ahorita, por ejemplo, con el gobernador de Barinas. Que tanto ejecuta... Lo que le hicieron a Rosales. Que tanto ejecuta el camarada Diosdado Cabello en su programa con el mazo dando. Bueno, efectivamente esa destrucción moral del adversario, que es un procedimiento típicamente fascista y que existe en los dos extremos políticos venezolanos, hay que rechazarla. Yo le pedí a Edmundo González Urrutia en SX. Sí, yo escribí 3 artículos, que se llama el fascismo de Diosdado. Sí, es posible un fascismo de izquierda, hablando demostrando cómo el programa de Diosdado y su conducta política y todas esas cosas tiene un conjunto de Oye, ¿y no te parece también fascista, por ejemplo, lo que le hicieron a Manuel Rosales? Totalmente. Lo que le están haciendo ahorita a Sergio Garrido, simplemente porque Sergio Garrido, lo que me hacen a mí, lo que le hacen a cualquiera que simplemente no comulga con María Corina. Pero ¿quién los ataca a ellos? ¿Quién ataca a Garrido? A Rosales. Aquí hay unos ataques de los dos lados. Aquí hay digamos, se ha convertido en cultura política venezolana la creencia de que tú puedes debatir y destruir al otro. Y eso es un error de lado y lado. Aquí comenzamos con lo de, yo voy a convertir en polvo cósmico a los otros señores que están allá enfrente, ¿no? Aquí comenzamos por llamar al adversario político con el nombre de un caballo. O sea, no era el doctor Salas Romer mi adversario, sino era Frijolito. Entonces, ahora estos cuestionan a los opositores que están en contra de ellos como alacranes. Entonces, oye, esta animalización de la política venezolana es una cosa que da vergüenza. Clave. Tú que eres un hombre que conoces bien, además lo viviste de cerca, la Cuarta República. ¿Qué acción crees tú que hubiese tomado un Carlos Andrés Pérez o un Rafael Caldera frente a una oposición como la que tenemos hoy, que pide sanciones, una oposición que ha pedido intervención militar extranjera, que ha participado en intentos de la toma del poder por la vía de la violencia? No sé si te puedo decir ¿Cómo tú crees que lo hubieran tratado? No puedo decir que hubiesen sencillamente aplicado la ley, pero sí te puedo decir, por ejemplo, cómo se trató a los que protagonizaron 2 golpes militares, porque eso me consta, porque yo estuve allí y vi cómo los trataban. Eran una cárcel prácticamente de VIP, como dicen ahora, en el Yare. Más VIP que la de Leopoldo López, que Leopoldo López salió más gordo y papeado. Mucho y más. engendró hijos. Pero muchísimo más VIP. Bueno. Pero muchísimo más que la de Leopoldo López. Pero infinitamente ¿Tú fuiste más. a visitar a Leopoldo López? Yo fui a visitar a los chavistas. Leopoldo. Vi lo de Leopoldo. Leopoldo tocó Kratos 4, salió prácticamente con 5 idiomas. Mira, y engendró hijos. Te voy a contar cómo era lo de... ¿Quieres que te cuente lo de Yare? Dale. Lo de Yare era una casa. No era cárcel, era una casa. Tenían abiertas las rejas todo el día. Tenían un jardín. Yo conocí a Arias Cárdenas paseando por un parque.
Con Chávez tuve mi primera larga conversación, lo había conocido un poquito ahí en el cuartel San Carlos, porque a mí no me dejaban entrar al San Carlos, pero lo conocí en Yare, una larga conversación en una cocina que tenían ellos para ellos. Ellos cocinaban su propia comida con la comida que le traían sus familiares. Yo llevé a Teodoro Pekov para que se reuniera con ellos e hicimos una reunión política en un jardín, debajo de un kiosco, con todos los alzados militares. Pero no solamente eso, sino que a los pocos años, porque yo fui protagonista también de eso, se les sacó de la cárcel para que participaran en la vida Claro, pero la en la vida pregunta política es, democrática. ¿cómo tú gobiernas con una oposición que Buscando te hace, diálogo, buscando acuerdos. Pero ¿cuántas veces ha llamado el gobierno al diálogo? ¿Y cuántas veces también se ha actuado de manera autoritaria frente a la oposición? Se ha actuado también muchas veces. Pero ¿cuántos indultos nos ha lanzado el gobierno? Aquí, si nosotros no partimos de la premisa que es la única forma de recuperar a los países que están fracturados, de que ambos sectores han cometido errores, de que ambos sectores se han confrontado de manera inaceptable frente a los otros y de que los dos sectores deben pedir perdón y ser perdonados, de que el perdón tiene que existir en ambos sectores, no sacaremos jamás al país ¿Usted del no cree que va a haber un voto atolladero. ¿Usted no cree que va a haber un voto castigo contra los que pidieron sanciones? Yo creo que va a haber bloqueo, un voto castigo contra 27 años de chavismo. ¿Y las sanciones? Yo pienso que... ¿Y los 40.000 muertos en las sanciones? Yo creo que las sanciones... ¿Y el bloqueo del sistema SWIFT internacional? Las sanciones son El bloqueo a absolutamente PDVSA. inaceptables. Las sanciones son además indignas. Pero son una pónganse traición serios a la Pero ahí está ese María sentido. Corina Son una alrededor de traición a eso. la patria. María Corina la solicitó. No, yo tengo el corazón apoya el partido. mundo. Yo no puedo creer que tú entiendo. vas a votar por el mundo Sí. porque Ahora, tú eres demasiado... ¿quién me va a llevar Le tus hago emociones? Ay, chico, ¿Quién que me voy va a ver si pedir? lo Le hago convenzo. oposición al día siguiente. Pero por lo menos le estoy haciendo oposición a otro gobierno. Pero ¿Tú sabes lo que es estar no, 25 sí. años haciéndole oposición al mismo Ah, gobierno? tú lo que estás es aburrido de ser opositora pero más. dice algo. Claro. Hace un Aunque tiempo... sea, le hago oposición a otro gobierno. Es lo que estás aburrido de hacer la oposición a Maduro. Él quiere- Porque no a Maduro, Bueno, pero porque vamos hay a un hacer algo, hazme sistema, oposición porque a hay mí un ya. régimen autoritario que se está endureciendo en la sociedad venezolana, que tiene demasiadas consecuencias inconvenientes para los venezolanos desde el punto de vista de las libertades públicas y desde el punto de vista de los derechos sociales. Mira, tú y por sabes eso es que estamos como estamos. Que con la entrevista del Conde nos quisieron ridiculizarnos porque, bueno, el Conde hizo aquí un planteamiento con el cual ninguno de los tres estábamos de acuerdo, pero nosotros respetamos a nuestros invitados. Fíjate todo lo que tú has estado diciendo. Y muchísimas de las cosas que dices no estamos de acuerdo. Y me di cuenta que me estaba enganchando contigo y dije, voy a calmarme, respetamos voy mucho. a dejar. Nosotros enganchamos. Entonces, bien. Nosotros Nosotros enganchamos enganchamos. ahorita. Claro, si casi nos caemos a No, no, coñazos, sí, ¿no te diste cuenta? No me di cuenta. Ay, mira, y nosotros somos bien abiertos. Nosotros dejamos aquí que nuestros invitados Sin edición. expliquen Y sin edición. No le quitamos ni un poquito ni más. Entonces salieron lo que yo llamo los disidentes resentidos, porque eso no es otra cosa. Les callaron la boca a Carvajalino, a la Palangrista y a Michelle. No, entiendan, nosotros sí creemos en esto. Nosotros creemos que hay que escuchar a todas las visiones. O sea, nosotros sí creemos en esa inclusión comunicacional que difícilmente la vamos a tener nosotros en los medios de ellos. De hecho, más bien todos los medios de ellos lo que hacen es atacarnos. Ahora, yo quiero que tú me digas algo de corazón. ¿Tú vas a dormir tranquilo? Medio de ellos quedan poquito, pero bueno. Bueno, pero bien afilados que los tienen. Escucha, ¿tú vas a dormir tranquila el 28 votando por el mundo? Absolutamente. Sí. ¿En serio? Ay, ¿sabes que me acabas de partir el corazón? Al día siguiente tendré las mismas angustias que tengo por el país. pero- Hermano, yo el Dormí día tranquilo, siguiente, el duermo. 29, te voy a invitar al programa aquí en Venezuela News Radio. 29, ¿cómo no? Vamos a hacer una Estoy fiestica. invitado ya. Mira, estoy invitado hace ya. un tiempo, Mira, hace un tiempo ¿has usted... hablado con Edmundo? No. Mira, hace un No lo tiempo usted conozco. ¿Y decía... cómo que tú no hablas con el mundo, hermano? No lo conozco, no lo conozco. Bueno, ¿Qué? Hace tiempo usted No. decía que Carri, Claudio, que deberían de retirarse y ¿Por qué apoyar tú no apoyaste a Claudio Fermín, ¿por qué? hermano? Se parece más a ti. ¿Por qué pidió que se Sí. retiraran? ¿Y ¿Quién? usted había pedido hace un tiempo que Carri se retirara, por ejemplo, y que apoyara a Edmundo? Yo Por te no veo, siempre- yo te veo ¿Por más qué? a Carri y Claudio Fermín que Edmundo. Claro, no, yo Porque estoy- porque por apoyar el supuesto. Opus Dei Si es una cosa de estuviéramos- locos. Si estuviéramos en una sociedad, Total. como te digo, normal, y en un país normal, posiblemente yo estaría votando por Ecarri, por ejemplo. ¿Y Pero por todavía, qué? pero Yo todavía le expresé pide que mi se retire. simpatía, pero Todavía le pide que se yo retire. Sí creo, Debe retirarse Carri. yo sí creo que estando la elección a dos
y estando en un lado esta deformación Pero terrible. ¿quién dice que está a 2? Bueno, está a Pero 2. ¿quién dice que está a 2? Bueno, está bien, los pues. bots que Está se, bien, que no se está- meten, no está las 2, encuestas. pues. Está bien, porque, no está porque 2, Michel Caballero. el mundo es un Está personaje, bien. pero hay otros candidatos de Michel, oposición. ¿Por qué no Michel, puede ser pongámonos el serios, conde? pongámonos El conde- serios. ¿Quién dice que no es Pongámonos el serios, conde? Michel, No, pero pongámonos serios. El conde es una opción que Pongámonos tiene serios, bastante hay votos. dos, lamentablemente y dolorosamente para el país, producto de esta fractura terrible que hemos tenido en la sociedad venezolana desde hace muchísimos años para acá, tenemos dos opciones que tienen posibilidades de ganar. Como yo creo en un cambio y creo que el cambio es urgente Súmate, para Nicolás los venezolanos, Maduro, hermano. tengo que votar por el que ¿No le vas más a cantar? pueda garantizar ese cambio. Por cierto, Súmate. Bueno, por pero cierto, te voto por el por cierto, Ven para creo que acá. el PSV... Mira que el PSUV, que creo ustedes el tanto PSUV hablan de que hay dictadura, etcétera, etcétera. Nosotros no hemos, confinado absolutamente a nadie. Mira, Tienen ¿viste? Mira, garantía de expresión. ¿Viste la hermano. cantidad de El alcaldes 9 de julio, tú no tienes que opositores? estar preocupado. ¿Viste creo- la cantidad de alcaldes opositores que se están yendo para el peso? Mira, Sí. creo que al PSV le haría muchísimo bien perder las elecciones. No. Debo decirles. Ah. Debo decirles. Mira, yo Salir de eso que llamaba una vez Moisés Moleiro en el MAS, nos decía que nosotros, cuando yo fui candidato justamente a la Secretaría General del MAS, como yo había participado como defensor de los derechos humanos en los acontecimientos del 27 de febrero, entonces yo usaba como consigna: el MAS necesita un sacudón, necesita un, Claro. etcétera, ¿no? Entonces siempre decía, al MAS lo está matando el palacio. Lo que necesita es calle. Bueno, yo creo que el PSV o el chavismo como fenómeno popular, que fue uno de los 4 fenómenos populares más grandes de la historia venezolana, Boves, el liberalismo amarillo en el siglo XIX, Acción Democrática y el chavismo. Eso es una realidad histórica indiscutible. Bueno, se está achicharrando en Ahora el te poder. pregunto, se está achicharrando en el poder. ¿por qué la oposición? Porque sencillamente la burocracia de las oficinas, el aire acondicionado, los recursos, el presupuesto, etcétera, está liquidando esa fuerza que fue popular. Ok. Necesitan un tiempo en la oposición para salir a las calles y buscar otra vez a la gente Eso puede y regresar ocurrir, al pueblo. Eso puede ocurrir en un contexto normal, pero tú me vas a disculpar. ¿Cómo ocurre eso en un contexto donde los principales jerarcas tienen precio en su cabeza? Bueno, Donde exacto. tienen sanciones Eso impuestas por la Unión esa es una de las Europea y primeras por los cosas, Estados esa es Unidos. una de las primeras ¿Por cosas. qué si Ese es un queríamos error una de la elección oposición. abierta? Ese es un error de la Ok. oposición. La oposición debió, cuando se planteó, cuando todavía incluso María Corina no tenía la fuerza que después tuvo a partir de las primarias y todo lo demás, cuando estaba Yo no en el creo 5%, que tenga esa fuerza. cuando estaba en el 5%, bueno, pues se convirtió, digamos, en una fuerza objetiva, real dentro de la plataforma, que está reconocida en ese mundo de la plataforma. La oposición debió haber planteado al gobierno una negociación seria en la cual se levantaban todas esas amenazas con el gobierno, debió haber buscado Hermano, una candidatura que tuviese la aquiescencia del gobierno, vuelvo a repetirlo, y haber llegado a un acuerdo nacional. Pero es que la oposición le ha pasado. Eso era perfectamente En la posible. oposición le ha pasado como lo que decían anteriormente los romanos cuando le entregaban la herencia a alguien, que se la quitaban porque dilapidaban, digamos, las riquezas heredadas. Cuando ustedes han tenido la posibilidad, digamos, de avanzar más, como en el 2015, la dilapidaron. Sí, es verdad. Sí. Se comieron todo, Bueno, nosotros se tuvimos- engolosinaron, de ahí nosotros- salió Ramos Alú, después salió Julio Pero- Borges y después salió el excremento pero- político que se pero- llama Juan Guaidó. Esa no solamente es esa película, porque hubo una película de 10 años en la cual la oposición ganó un referendo al más poderoso Chávez, que por cierto... En el 2007. Claro, y la dilapidó Y la dilapidaron también. No se dilapidó, porque en el 2008 ganamos las principales gobernaciones y alcaldías del país. Y en el 2010 Oye, llegó y en el- Chávez y les cambió y en la el- escena. Y en el Ajá. 2010 sacamos más votos que el PSV para la Asamblea Nacional, por si no lo recuerdas. por qué lo han Y en el dilapidado? 2015 se ganó. Pasamos 10 años sin Ok, dilapidarlo. y en ese momento, el CNE sí servía. Lamentablemente, Porque entonces lamentablemente en el 2016 los sectores extremistas de la oposición, que siempre han estado allí presentes y latentes, que aparecieron el 11 de abril, que aparecieron con el paro insurreccional del 2002, etcétera, etcétera, esos sectores volvieron otra vez a tomar la rienda Mira, de la ¿qué oposición. en el opinas tú? 2016, ¿Qué opina usted sobre el tema? Ya se juega con una narrativa según la cual va a haber un fraude, supuestamente. ¿Qué opina usted de eso?
sea, No, vamos a yo las no elecciones, creo, yo no pero creo. el mismo mundo lo ha dicho. No, yo no creo. Yo no, Usted no le he escuchado él ha dicho decir que no hay O garantía. sea, cualquier que no hay resultado, garantía para cualquier eso. resultado que Lo se dé, que- como va a pasar, que el chavismo va a ganar, tú lo vas lo vas a asumir. Bueno, si no hay algo que me diga, trucaron los votos. Pero se ha trucado. Tipo pero, Pérez Jiménez. pero No, se ha nunca. trucado, ha habido No. una manipulación de los Yo resultados. tengo una pequeña sospecha con lo de Andrés Velázquez en Bolívar, pero como siempre le digo a la gente de la oposición cuando me sacan ese ejemplo, yo le digo una contra 500 elecciones en las que Bueno, hemos participado hay nosotros. gente que dice que Andrés Velázquez le ganó aquí. Bueno, y pero no sé, pero lo de la presidencia, pero en estamos ese hablando, momento. estamos hablando de lo de Bolívar. Se la vendió a Caldera. Y tengo, por supuesto, una pequeña sospecha con la cantidad de votos de la constituyente aquella que no fue constituyente nada, sino que fue una asamblea. Pero ¿cómo pedir del votos si PSUV al mismo tiempo del dice que va a haber 2017? fraude? No, es que no va a haber fraude, no puede existir fraude. El Bravo. sistema electoral venezolano. Bueno, dígalo. Oye, el sistema electoral venezolano. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos! Pero permítame terminar. Dígalo. ¡Vamos! Te estamos apoyando. El sistema electoral venezolano, de contar los votos manuales con los votos y contrastarlos con las máquinas, no fue un regalo del gobierno ni del chavismo, fue una conquista de la oposición en las ¿Cómo negociaciones oposición. de la oposición en las elecciones del 2000. ¿Qué te pasó, muchacho? Usted no conoce la historia. ya va. Tienen No, que te conocer, estamos tienen, escuchando. tienen que Oposición. conocer la historia. Si el Quizá proceso de estaban muy automatización muchachitos. comenzó en el año Ustedes 2002. estaban muy muchachitos porque el chavismo tiene demasiado tiempo en el poder. Uy. Resulta que del 2002 para el 2004, para el revocatorio del 2004, hubo una negociación entre el gobierno y la oposición. Y allí la oposición pidió que se contaran, que además del voto electrónico hubiese un voto manual y que el voto manual se contara y se contrastara con la... Eso forma Hermano, parte de la hermano, auditoría. no quiero que andes con Edmundo González, hermano. Te van a regalar Al menos vota por este pana ahí. Ya va, chico. Regálame una Ya va, voz. mi querido Dale, amigo Antonio, dale. está bien. Pero ¿por qué te da miedo agarrarlo, hermano? No seas falta de respeto. Mira, este problema de educación. Me voy a levantar. Toma. Muéstrame en la pantalla eso, que lo vas a votar por él. Tienes cara de... lápiz. Muy bien. Ahora, pero la campaña contra el sistema, Pero muestra la pantalla, muestra la pantalla. Yo le tengo un inmenso afecto a Carrie, debo decirle. Ah. Y un enorme respeto. Ah. Considero que el rato largo quizás es uno de los mejores, si no el mejor candidato que tiene. ¡Bravo! Porque votar por él es darle un voto a Maduro y al No, Dios mío, pero ¿qué está pasando, Carrie? Por favor, Lamentablemente, habla con este señor. lamentablemente. Convéncelo, quedan Carrie, 15 chavista. días. No, ¿Por qué? porque ¿Por qué? Va a dividir. voto que yo no le doy a Edmundo es un voto que pierde Edmundo y que gana Maduro. Este Ay. programa es muy Entonces, random, sí, hermano. Mira, es literal. es muy XD. random. Yo a veces tengo la XD. idea. ¿Qué yo a quiere veces- decir random? XD. Es muy loco este programa. Miren, te estamos entregando publicidad de Carrie, hablando del mundo, del Yo chavismo. a veces tengo la idea de que el mundo Ustedes no son está un muy poco claro. medio raros todos A ustedes. veces tengo la idea de que el Son medio mundo, raros. mira, a veces tengo la idea de que el mundo no está claro y no conoce de la política en Venezuela, ni de la realidad en Venezuela, y a veces tienes opiniones como por ejemplo esa de que las sanciones no afectan, porque él lo dijo, las sanciones no afectan Pero al también, pueblo, pero dijo que estaba en afectan es al desacuerdo. gobierno. Pero dijo que estaba en desacuerdo con las sanciones o no. Yo no lo he escuchado diciendo Ah, eso. no, no lo he escuchado. ¿Cuándo lo dijo? Él lo dijo. ¿Qué dijo? Que estás de acuerdo con las sanciones. Michelle, No, me mientas. no, eso es ¿Cuándo lo dijo? mentira. No me Eso mientas. es mentira. Escuchar. Eso es mentira. Eso. Además que ese Apenas señor estaba en el regresó. sarcófago, hermano. Él es como Walt Disney. Él Apenas estaba se sentó. oculto y apareció. Criogenizado. Criogenizado. Apenas aceptó la candidatura, dijo yo estoy en desacuerdo con las No, sanciones. no. Incluso les digo más, No. puso como ejemplo a Cuba No. y rechazó las sanciones a Cuba. Pero después María Corina le dijo, Eso es hermano, otra cosa, usted no puede es otra andar cosa, diciendo pero, eso porque eso pregúntenle contradice al mundo, mi speech. pregúntenle a Edmundo y creo que le va a decir que está en No ha desacuerdo con las querido sanciones. venir, no ha ¿Cómo cree querido, usted lo que sería invitamos. en un Para negado acá. escenario ganando el mundo? ¿Cómo cree que sería esa relación con la Fuerza Armada Nacional? Que tanto vilipendió María Corina. Bueno, sí. Además que ella dice que sí, ella es la autoridad, dice María Sí, Corina. Sí. efectivamente, el sector extremista de María Corina no tiene una hegemonía absoluta en el gobierno. Creo que será una relación institucional como tiene que existir. No, y que Creo con la que hay Fuerza Armada, créeme hay- que no tiene ninguna creo relación. que hay, lamentablemente, que admitir esa, digamos, injerencia inconstitucional, por cierto, del chavismo dentro de la Fuerza Armada. Pero hay que admitirlo como una realidad, es una realidad fáctica que existe. Eso se irá disolviendo progresivamente. No, Eso se irá nada se va a disolviendo disolver. Usted plantea El el chavismo es una desmembramiento- huella indeleble, hermano. Pero Recuérdalo. la Fuerza Armada Nacional. No, ¿A qué se Pero, refiere usted pero con- convertir a las Fuerzas Armadas en un
apéndice del partido político de gobierno, como es en la actualidad, es una de las cosas No, ellos más tienen terribles su que le han corazoncito hecho- y nosotros que le no han lo hecho a las podemos Fuerzas Armadas. reprimir. Mira. Es Miren, una cosa terrible. terminó el programa. Hemos terminado serio? tan rápido. Hermano, qué buen programa el del día de hoy. Ay. Casi me caigo a coñazo con el señor Ochoa. Sí, Dios mío. Mira, la verdad, yo te pido disculpas en nombre de Pedro. Lo que pasa es que Pedro No, pero si no yo había no- conseguido yo ni un me di invitado cuenta. con el Yo cual. ni me di Discutir de Con manera él no me di vehemente, Yo no me di cuenta. fehaciente. Lo importante es que de esa discusión quedó claro que Chávez destruyó la economía. No, No, quedó claro no, que no. estás No, en el no, lado no. incorrecto de la historia apoyando a Edmundo No, González. lo que- Estás condenado al fracaso por Lo que 10 yo años estoy más, por 20 años Yo no más. estoy escuchando a ese señor. Lo que yo sí te quiero decir es, primero que te respetamos mucho, te valoramos Gracias, mucho. muchas gracias. Tu visión Siempre es eres una- bienvenido aquí, hermano. Además, tu Gracias, visión Carolina. es una visión súper centrada en el tema de que estás muy claro de esa oposición. Y por eso me duele en el corazón de que tengas que perder tu voto votando por un señor que no representa ¿Tú vas a votar tus por Maduro? principios. Claro. Yo no he dicho todavía por quién voy a votar. No Puede lo ser he por Ecarri. dicho, porque es una quiniela que Puede yo ser tengo por ahí. José Brito. No sé, bueno, Ahí hay una todo eso quiniela. vota por Maduro. Puede haber una modificación. Todo De eso vota por repente, Maduro. de repente Mira, el mundo todavía- renuncia. toda- Y renuncia sale el mundo Enrique Márquez y y te aparece toca Enrique Enrique Márquez. Márquez. Pudiera aparecer, hasta el pudiera 18 suceder. todavía Si- pueden, si pueden el hacerlo. gobierno lo inhabilita y el No, gobierno no estamos hablando de elimina inhabilitación. elimina la tarjeta, etcétera, pues No. puede ser una El opción. gobierno ha demostrado, fíjate, Ojalá que nada de eso el ocurra. gobierno está tan fuerte en sus números. Yo creo que el que lo dejó gobierno, correr. yo te voy a decir incluso más, yo creo que el gobierno puede ganar. Bien, bien, ajá. Señor Carvajalino, ¡Bravo! Pero él va a salir con otra frase. Por a mí no me Por tocaba ahora. aplaudir. Vas a decir Eso por le ahora. tocaba a él, pero bueno. razones logísticas, Ah, ¿cómo es eso? no por razones políticas. ¿Cómo es eso? Bueno, creo que el peso, Lo logístico es político. el peso indiscutido del Estado, de los recursos, el uso desmedido, sin freno, sin ningún tipo de escrúpulo de todos los recursos del Estado, el boicot para que los electores de la oposición eventualmente se puedan movilizar, etcétera, todo eso puede generar Mira, yo una te voy a- eventual victoria yo te del voy a gobierno. dar- yo te Ahora, voy a dar- incluso así, si no se trucan los votos, incluso Yo creo así que la gente creo tiene yo miedo que le hay que quiten, reconocer que esa le quiten victoria y beneficio. seguir para Yo adelante. creo que la Bueno, gente tiene mira, más miedo que le quiten Yo beneficio. creo que hay unos Pienso yo. ingredientes más. Terrible, si la gente vota porque tiene ese miedo, eso es terrible. Hay pero- unos ingredientes pero- más del Porque por qué. tú lo que quieres decir que la gente vota por Maduro porque teme que le quiten la bolsita No, clara. los beneficios que tiene, alimentario, de todo que, tipo. Mire, que si no General. votan, que si Pero- no votan por Maduro, Pero no, date el cuenta. gobierno ya va, le quita ya va. esos recursos. La gente votó Pero engañada no, por las políticas Milei y públicas. sí le quitaron los beneficios. Eso que está diciendo Sí. caballero. Ey, es ey, terrible. la gente votó por Milei y sí le terrible. quitaron los beneficios, Mira lo cómo- lanzaron a la mira pobreza cómo a tratan de todos. manipular. No puede ocurrir en Venezuela. Ok, fíjate algo. Eso de Milei, Y con bueno, esto confío nos en que eso de vamos. Política Milei no pública. ocurra aquí en Venezuela. No, Las yo sí comunas. creo que Como es relax. algunos indicadores del por qué el gobierno podría estar ganando. Yo como analista no utilizo ninguna de las encuestas porque si algo quedó demostrado con esta campaña es que las empresas de encuestadoras son eso, empresas que responden a un tema mercantil. Usted paga y usted pone los números prácticamente, porque vamos a estar claros que ninguna de esas encuestas donde ponen a ningún candidato con 80 puntos es una encuesta creíble, y tú lo sabes. Ni las que del ponen bla- el 56, de- 8 del lado a lado. No, yo Del no lado a dejo... lado. 85-15. De lado y lado. Yo- 85-15. Me gusta que como digas de lado y lado. Yo como analista utilizo estudios e informes de inteligencia, no utilizo encuestas. El último estudio de inteligencia que yo recibí, hay un empate técnico, incluso con una diferencia de votos entre Nicolás Maduro y Edmundo González de 820,000 votos. Ese es el último informe que estoy manejando yo. A favor de... A favor de Maduro, Edmundo, 800. Edmundo, iba a decir no, Edmundo, no, iba a decir tú Edmundo. me ibas a confundir. No. ¡Él me va a confundir! Sí, sí, Por Mira, Dios. Todos sabemos que eso no es así, 820,000 vale. Todos votos, sabemos que pero eso no, es pero te voy a dar las variables de por qué. Primera variable, María Corina ayudó a aglutinar al chavismo descontento, es decir, todo el que estaba por allí dudoso o molesto por cualquier tema con Nicolás Maduro entiende hoy que lo que se está jugando no es un tema de chavismo y oposición, sino es un tema de no volver a entregar el país a... No queremos retroceder 100 años atrás, porque tenemos que recordar incluso que el tatarabuelo de la señora María Corina Machado es uno de los que firma aquella nefasta carta por allá en 1800 diciéndole al reino de Inglaterra, por favor, vengan y tomen el Esequibo. Entonces eso es algo que está en el ADN de esa señora. Y nosotros los venezolanos, que aún pudiéramos tener nuestras reservas con Maduro, entendemos que hoy se trata no de una elección, sino de un momento histórico. Por lo tanto, el voto del 28 no es un voto electoral, sino un voto histórico. Entonces eso ayuda
mucho al chavismo. ¿Qué es lo otro que ayuda al chavismo? Bueno, la estructura ciertamente. Sabemos que la oposición todavía a estas alturas está pariendo con el padrón electoral, pariendo. No tienen estructura. ¿Por qué? Porque ellos se olvidaron de la política, reciben un chorrerón de plata de la asamblea esa del bodrio ese del 2015 y que le aprueban los norteamericanos a través del RTM y todas estas estructuras, héroes de la democracia, pero lo que menos hacen es invertirlo en su estructura. En el caso de Encuentro Ciudadano, por ejemplo, lo utilizan para comprar carteras de marcas y darse lujo y vivir la Dolce Vita. Lo que menos hicieron fue prepararse para una elección, porque esa es una oposición irresponsable. Entonces el chavismo tiene una ventaja, pero tiene una ventaja estructural, de maquinaria. ¿Cómo es posible que a estas alturas todavía la oposición no tenga el padrón electoral? O sea, ellos no se prepararon para el 28 de julio. Entonces, esas cosas le dan... triste eso. Eso le da... Estamos terminando el programa, ¿no? Sí. Sí, eso le da una pero ya está ventaja al haciendo el chavismo. análisis, pues. Yo te estoy haciendo el cierre porque yo sí Bueno, creo que Maduro Bueno, puede ganar. Lo que tú estás diciendo es lo mismo que yo dije. Puede ganar por razones logísticas, no por razones políticas. La Y razón política es que María Corina nos aglutina. La oposición tiene una razón política fundamental, que es el rechazo a 25 años de gobiernos de un sistema político que no ha funcionado y que ha traído a Venezuela a este espantoso pantano de destrucción en el que nos encontramos. No Mira, te pongas te tan queremos. grandilocuente, Te tan queremos. hiperbólico. Te No, queremos. pero esa es la Tú realidad. tienes tú, Esa es la Carvajalino. realidad, dolorosamente la Hermano. realidad, porque mira, nadie Yo más siento que que él es como mi abuelo, güey. Mira, Yo quiero nadie invitarte más- a todas mis fiestas de cumpleaños y que termine la fiesta, Dios mío, todo el mundo cayéndose a queremos. coñazo en una discusión. Te queremos. Oye, Escucha. Te alquilo como abuelo. Me pusiste demasiado viejo. ¿vale? No, mira, se ve bien. 70, se ve mejor que Edmundo González. Totalmente, sin duda. Yo lo hubiese lanzado como candidato a él. tapa, Epa. Candidato tapa. Hubiese sido un gran candidato. Yo no tengo duda que este señor sería un gran Por candidato. cierto, ahí no lo Bueno, decidió nadie. así es la Al situación. mundo lo decidieron 4 personas en una oficina. Peor. En el- Mira, nadie. En es el culpable. Vaticano de la Por él. UCAT. Yo voy a dejar aquí, pues yo siempre tengo que meter la Lanza ahí. ponzoña, discúlpame. El culpable de esto, el próximo programa voy a decir el nombre. El culpable es un señor que cuando le llevan la cédula, tú sabes que no iba a ser Edmundo, el candidato Tapa iba a ser el chofer de un activista de Un Nuevo Tiempo. Y fue alguien más bien del gobierno que le dice, hermano, no tienen algo más presentable, no tienen algo mejor que poner allí. No por el tema de denigrar del chofer, sino porque... ¿Qué chismes son esos? Indira? Bueno, Por porque Dios. sí hay que decirlo, Pongámonos serio, para que pongámonos serio, mira. sepan que Edmundo no fue un plan preconcebido. Indira, yo te quiero mucho, pero pongámoslo serio. Ay, estamos serios. Pero mira, vamos a decirle a Maduro que si gana el 28, que llame a Enrique porque creo Viceministro para los Yo abuelos. creo que si gana Claro. Maduro, debe llamar a Edmundo González. Y si gana Edmundo González, debe llamar a Maduro. Son Eso 6 es lo que meses, yo ¿no? creo. que... ¿Y tú te 6 quedas meses. callado? Claro. Y No. debe empezar a negociar. No, con un bueno, es que él está cogobierno. diciendo las No, dos no, cosas, pero yo sé 6 que meses gana para que Maduro. acepte Pero no va a la decir que no derrota. creo. Lo que importa es que durante esos 6 meses gane cualquiera de los dos que gane, se pueda conformar la idea, pueda hacerse realidad la idea de un eso- cogobierno, de una eso es verdad. cohabitación, de un coestado, si no se quiere cogobierno, donde las instituciones del Estado nos pertenezcan a todos los venezolanos. ¿Usted cree que están y no preparados para solamente la un derrota? partido El político. sector radical, el mundo, ¿están preparados para Yo aceptar creo- la derrota? Yo creo que la oposición en general sí. Creo Pero que los el sectores mundo, extremistas el no. mundo. Bueno, ¿y quiénes son los sectores extremistas? ¿Y quiénes ¿Qué te toca? ¿Qué pastilla te toca ahorita? ¡Ay! No, claro, porque está tampoco- sonando la Ya alarma. va, tampoco hay pero ¿quién es el respeto. sector extremista? ¿Ah? O sea, la oposición sí, pero el sector extremista no está preparado para la derrota, para aceptar el resultado. No, yo creo que no. Yo creo que ninguno de los dos sectores extremistas está preparado para aceptar la derrota, ni el gobierno ni el de la oposición. Pero es que el gobierno dijo que está dispuesto y preparado. Y la oposición también. Ah, pero no firmó. Los únicos que no firmaron fueron Está el bien, mundo, tu está amigo, tu Pequeño archiamigo. detalle. Bueno, ¿estamos terminando o no? Sí, ya terminamos este Entonces- programa, señores. Esto fue Avísenme Juntos pero no para saber cómo es revueltos la cosa. por Venezuela News con el señor, con mi abuelo, el señor Ochoa Antish. Nos vamos. ¡Yay! Hasta luego. ¡Chao! ¡Chao! Pedro, 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 Pedro.